Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una presentación editorial más en el marco de actividades del Tercer Congreso Internacional de Psicología, Humanidades y Ciencias Sociales. El día de hoy nos reunimos para la presentación editorial del título Interrogaciones contemporáneas en torno a la maternidad. Nos acompaña Carla Alejandra Contreras Tinoco, coordinadora del libro, Úrsula Zurita Rivera como comentadora y Liliana Nivel Castañeda Rentería, quien fungirá como la moderadora de la actividad. La actividad consiste en la lectura de sus ejercicios curriculares y a continuación cederé el uso de la voz a la doctora Carla Ibet para que dirija. Al final tendremos un bloque de retroalimentación con el público asistente y haremos el cierre protocolario. Procedo a hacer la lectura de las síntesis curriculares. Carla Alejandra Contreras Tinoco es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente. También maestra en Psicología Social por la Universidad Católica del Norte en Chile y licenciada en Psicología por el Centro Universitario de la Ciencia de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora e investigadora titular A en la Universidad de Guadalajara, donde también funge como editora adjunta honorífica en la Revista Mexicana de Investigación en Psicología, editada por el CUSINEGA. Es integrante del cuerpo académico Gestión Educativa y Políticas para la Equidad e Inclusión y de la Red Nacional de la Cultura de la Paz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Red de Ciencia, Tecnología y Género, entre otros múltiples cuerpos de trabajo. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y presidenta del Centro de Investigación, Capacitación e Intervención Multidisciplinar AC. Por último, sus líneas de investigación son Género y Subjetividades y la Igualdad y Educación Superior. Úrsula Zurita Rivera es socióloga, maestra en Sociología Política y doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2004 es profesora investigadora de tiempo completo de la Flaxo, México. Ahí se ha desempeñado como docente de diferentes programas de posgrado de educación exclusiva y semipresenciales. Cabe subrayar que fue creadora y coordinadora académica de la especialidad y maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social. Ha sido profesora en diversas universidades de nivel nacional, así como de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, y fue investigadora visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Boston University. Asimismo, ha colaborado en varios comités académicos de programas de posgrado en diversas instituciones de educación superior de nuestro país, integrante de múltiples grupos de trabajo y de diversos comités editoriales de revistas académicas, tanto en México como en Colombia, sobre investigación educativa, ciencias sociales y estudios políticos, y miembro, finalmente, del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y sus temas de investigación y publicaciones miran sobre la participación social en la educación, la violencia escolar, la paz y el género en la educación, el derecho a la educación democrática, la inclusión y desarrollo social, las trayectorias escolares y laborales, juventudes y pandemia. Por último, Liliana Nivel Castañeda Rentería es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente. Actualmente es profesora e investigadora del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, integrante del cuerpo académico Gestión Educativa y Políticas para la Equidad e Inclusión. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y cuenta con perfil deseable previo. Ha participado en una decena de publicaciones sobre educación a nivel superior, género, igualdad e inclusión, los derechos humanos, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para ellas. Doctora Liliana, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a esta hora, justamente después de la comida, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas, Úrsula, bienvenida Carla al Culagos y a este recinto maravilloso que tenemos como casa universitaria. Es un placer estar aquí con todos y bueno, agradecer también toda la coordinación, la organización del laboratorio editorial y del equipo. Gracias Fernando y a la doctora Irma, por favor, por apoyarnos y por darnos estos espacios. Muchísimas gracias. Bueno, como ya lo dijo Fernando también al principio, la dinámica va a ser que justamente le voy a pasar la voz a la doctora Carla, quien coordina junto con la doctora Cristina Palomar esta obra titulada Interrogaciones contemporáneas en torno a la maternidad, una obra colectiva
muy importante, muy pertinente, como lo van a escuchar, para que nos dé un poco la historia de cómo nace este proyecto y cómo ve la luz, ¿no?, el proyecto editorial. Y posteriormente le daré la voz a la doctora Úrsula para que nos diga sus comentarios respecto a la obra y plantee quizá algún tipo de preguntas para la coordinadora. Y al final les paso la voz y el micrófono a ustedes por si tuvieran algún comentario que compartir o alguna pregunta que hacer, aprovechando que están estas dos maravillosas académicas acompañándonos. Entonces, adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí en esta presentación del libro y también gracias al comité organizador del congreso, de la presentación, y a la doctora Liliana por gestar este espacio, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, quisiera compartirles un poco algunas ideas de cómo fue que surgió o cuáles fueron los antecedentes de esta obra editorial. Y bueno, para ser precisa y por honor al tiempo, me voy a permitir leer, porque si no luego me disperso. Resulta que entre 2016 y 2020, en el marco de mi tesis doctoral titulada Embarazos situados, subjetividad y experiencia en mujeres gestantes en Guadalajara, México, la doctora Cristina Palomar y yo sostuvimos constantes y múltiples conversaciones, encuentros de ideas y reflexiones en torno al tema del embarazo, las maternidades, los maternajes y las prácticas de crianza y su relación con el orden social de género. En estas reuniones de trabajo fuimos identificando que la maternidad, la cual entendemos como un complejo fenómeno compuesto por un imaginario social y una serie de prácticas sociales y discursivas cuyo análisis permite profundizar la comprensión de los tiempos que corren, de la cultura contemporánea global, de la producción de subjetividades y de identidades de género, del orden de género vigente y de las maneras de hacer localizadas, pues en estas conversaciones fuimos pensando esa maternidad y nos dimos cuenta que ese complejo fenómeno que acabo de describir estaba suscitando mucho interés, mucha atención, había muchas interrogantes por parte de académicas y académicos en formación, entre ellos yo misma, que era una académica doctoral en formación, y nos preguntábamos por qué en este momento histórico, en esta coyuntura que estamos viviendo, hay tanto interés, ¿no? ¿A qué responde que haya tanta necesidad de producir conocimiento científico en torno al tema de la maternidad? Y bueno, pues nos fuimos dando cuenta también en esas conversaciones que ese interés se extendía más allá de la academia, ¿no? Sino que también estaba presente pues muchas veces en la ficción televisiva, en el cine, en las obras de teatro, en las obras literarias, ¿no? O sea, parecía que había una profusa difusión cultural y producción cultural en torno al tema, ¿no? Y entonces decíamos, ¿qué hace que en este momento haya incluso tantas obras artísticas que estén emergiendo una nueva serie de propuestas del mercado para las maternidades, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, que había revistas de consumo cultural, podcasts, apps, cursos psicoprofilácticos, o sea, toda una oferta en torno al tema. Y pues justamente pensábamos que eso pues es algo reciente, sobre todo considerando que pues muchas mujeres durante distintas épocas de su vida pues no tenían este bombardeo tal cual de discursos en torno a la maternidad, a cómo ser madres, cuándo ser madres, para qué ser madres, etcétera, ¿no? Y nos llamaba particularmente la atención pensar que pues las mujeres iban a estar viviendo en primera instancia su decisión sobre maternar o no maternar, o tener hijos o no tener hijos, bombardeadas por toda esta información y sobre cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de esas conversaciones, la doctora Cristina y yo fuimos pensando que esto hablaba de una inquietud por encontrar nuevas maneras de abordar, pensar y vivir la maternidad, rompiendo la naturalizada maternidad como una práctica obligada y como una parte nuclear de la identidad de las mujeres, y que esto también era una oportunidad, o sea, que estuviera tanto en el ojo y en el espacio del habla el tema de la maternidad para romper las formas tradicionales de entenderla, de vivirla, e incluso una posibilidad para cambiar el sentido de para qué y por qué ser madre, ¿no? Y bueno, pues justo estas reflexiones nos llevaron a pensar pues que era oportuno empezar a pensar y a explorar esas nuevas interrogantes que se estaban poniendo en juego en el campo de las maternidades, ¿no? Y justamente porque pensamos
que las maternidades pues siempre se ponen en relación con otros aspectos de la vida de los sujetos sociales que están también cambiando, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las crisis económicas, las nuevas demandas de los mercados de trabajo, las nuevas tecnologías reproductivas que van reconfigurando cuándo tener hijos, que van ofreciendo posibilidades incluso hasta para elegir el sexo, los rasgos genéticos, etc. En el marco también de las nuevas espiritualidades contemporáneas, ¿no? Que van instaurando nuevos discursos en torno a la figura de la madre. Y bueno, aparte también nos parecía que pensar el tema de las maternidades pues era una interesante propuesta y un interesante campo de estudio, porque también nos permitía pensar las maternidades en relación con otros temas más amplios, por ejemplo, con los significados en torno a la pareja, a la familia, al éxito, que se ponen en tensión y en diálogo con el proyecto de ser madre o no ser madre, ¿no? Así que, bueno, de estas conversaciones, más que respuestas, nos surgieron muchas interrogantes. Nos preguntábamos qué quiere una mujer particular cuando quiere un hijo o una hija. O sea, ¿por qué una mujer quiere un hijo o una hija? Sobre todo en un contexto donde las mujeres ya pueden determinar no tenerlo a través de los métodos anticonceptivos, algo que no era una elección o una posibilidad en otras épocas históricas. ¿Qué significa querer ser madre en contextos específicos, ¿no? En contextos rurales, en contextos de migración, en contextos a lo mejor de momentos vitales del sujeto, ¿no? ¿Qué significado tienen las diversas experiencias de maternidad en nuestros tiempos? Nos preguntábamos cómo se vive la maternidad y qué determina esta experiencia, ¿no? O sea, qué cosas son las que hacen que la experiencia tenga determinados componentes satisfactorios o insatisfactorios, ¿no? Nos preguntábamos qué sucede en las madres que se desprenden de sus hijos, de aquellas que los abandonan, que los matan, qué relación hay entre los factores que conforman el entorno social, cultural y económico con la manera de entender y vivir la maternidad. Y nos preguntábamos también qué desean las mujeres cuando desean un hijo, cuando desean la maternidad. ¿Es el deseo de un hijo? ¿Es el deseo de ser madres? ¿Es el deseo del cuidado al otro? ¿O qué es lo que se desea en una época marcada por la posibilidad de elegir cuándo, cuántos, cómo o no? Bueno, todas estas interrogantes nos llevaron a la necesidad de crear un foro que dio su origen en 2022 y que le llamamos interrogaciones en torno a la maternidad contemporánea. Y bueno, también a la creación de un grupo iberoamericano de maternidades en el que participaron múltiples colegas de distintos países que estaban justamente produciendo conocimiento en torno al tema de las maternidades y con las que queríamos ponernos en diálogo para pensar estas preguntas que les he planteado y otras muchas que derivaron en lo que ahora se gesta como un libro, ¿no? Producto de estas reflexiones del foro virtual que constituimos fue que emergió este libro como un proyecto editorial que ve la luz en 2024 y pues que está congregado por 12 autoras que participan y escriben en el mismo y bueno, pues que nos fueron enriqueciendo con las reflexiones de campos temáticos y con experiencias de cómo es vivir la maternidad en situaciones específicas, ¿no? Como lo hablábamos, como en situaciones de migración, qué pasa con las maternidades a distancia, qué pasa con vivir la maternidad en medio de comunidades digitales o virtuales que van acompañando, pero también imponiendo nuevos mandatos y discursos o verdades en torno a cómo vivir la maternidad. Y bueno, otras cosas más que ya competen más al tema de cómo está constituido el libro, pero estos fueron los orígenes de la obra editorial que ahora la doctora Úrsula me va a hacer favor de comentar, a quien también aprovecho que tengo el uso de la voz para agradecerle por aceptar la invitación, porque además pues valoro y admiro mucho su trabajo y pues me interesa mucho saber cómo se ha encontrado con esta obra editorial. Entonces ya sin más preámbulo, pues le dejo el espacio a la doctora Liliana. Muchísimas gracias y bueno, le toca al doctor. Muchas gracias Carla y Liliana, y muchas gracias a todas las personas que están aquí esta tarde. Cada participación mía en presentaciones de libros, por ejemplo, tienen algo singular, ¿no? Pero yo creo que esta tiene muchas cosas por el tema, por la maternidad y porque
Es un libro que me hizo regresar, ya se lo había comentado a Carla cuando conversamos sobre este libro, en otro momento, me hizo regresar a un tema que trabajé hace 30 años en mi tesis de licenciatura, tengo 55 años, para que nos situemos, que lleva por nombre Valoración de la maternidad, el ejercicio sexual y la anticoncepción en San Luis de la Paz, Guanajuato, una aproximación sociológica. Esta tesis, que fue el resultado de una participación que tuve en un grupo multidisciplinario de colegas, todas mujeres, que desde distintas disciplinas nos interesaba analizar los determinantes de la práctica anticonceptiva como parte de una investigación que se llevaba a cabo en el área de investigación social sobre planificación familiar de la Secretaría de Salud. En esos años se comenzaron a aplicar encuestas y había una muy famosa que era la encuesta justamente sobre factores determinantes de la práctica anticonceptiva en México. Pero quien coordinaba, bueno, era el jefe, hay un hombre, yo diría ahora joven, en ese entonces por los rangos de edad no era joven, que después siguió en el tema, muy interesado por los derechos reproductivos, la salud reproductiva, que es Juan Guillermo Figueroa, que trabaja en el Colegio de México, y que con su sensibilidad, quien lo conozca, bueno, pues nos llevaba a preguntarnos cosas sobre la maternidad. Él, de origen filósofo, pues todo lo relacionado con la paternidad, la maternidad, el ser, su entorno, eran como cuestiones que las tenía muy presentes cuando quería analizar estos temas de anticoncepción, de ejercicio de la sexualidad y de la maternidad. Entonces, bueno, en ese grupo hicimos una investigación que tuvo como, entre otras, como análisis de caso, mujeres que habitaban ámbitos rurales en 3 entidades, regiones del país, una en Sinaloa, otra en Guanajuato y otra en Chiapas. Fue una investigación, yo estando ya a la mitad de la carrera de sociología, que me pareció fascinante, y además, como ocurre en muchas ocasiones, estamos en contextos que nos sorprenden de manera inimaginable y nos acompañan a lo largo de la vida, porque, por ejemplo, el trabajo de campo en Chiapas, con mujeres tojolabales, hablando de las maternidades, hicimos el trabajo en noviembre del 93, o sea, unas semanas del levantamiento zapatista, donde Las Margaritas fue un municipio importante en este movimiento. Entonces, bueno, imagínense, no sé si quienes están acá han hecho investigación con mujeres, con hombres, sobre temas de este tipo, que son temas aparentemente muy fáciles, pero cuando uno como investigadora, como alguien que quiere saber del tema, o inclusive como una parte de tu experiencia vital, te preguntas esta pregunta que parece que es una pregunta así como ¿cuántos años tienes? ¿Por qué quieres ser madre? ¿O por qué no quieres ser madre? Es una cosa tremenda, ¿no? Que tiene muchas respuestas, que no son respuestas únicas y que van cambiando a lo largo de nuestro tiempo, ¿no? En algunos casos, no sé, quienes son jóvenes, no sé si estén pensando en la maternidad o ya sean madres, pero es algo que como mujeres está ahí, ¿no? Inclusive para decir, no voy a ser madre, ¿no? O me interesa más el trabajo que la maternidad, etc. Pero bueno, entonces me han hecho regresar a esto y me entusiasma. La verdad es que es difícil esta presentación en particular porque cada una de las preguntas que rápidamente leyó Carla hace un momento, por ejemplo, ¿qué razones tienes para ser madre? Son preguntas muy difíciles, ¿no? De responder si uno le pone atención y no dice cualquier cosa por saltar y pasar a otra cosa. Entonces, son temas que realmente me sacuden. Además, soy mamá.
soy académica, soy madre añosa, o lo fui según los estándares médicos, porque les decía hace un rato, tuve a mi hija a los 38 y a los mellizos a los 41, pero he estado buena parte de mi vida en instituciones educativas como estudiante y como profesora, y sí he podido ver cómo eso nos acompaña, además de tener amigas que no están en ámbitos académicos y que está ahí, ¿no? Y también como hay hombres que también lo tienen ahí, ¿no? De otras maneras. Pero bueno, entonces en las presentaciones uno suele decir, bueno, tiene tantos capítulos, 2 están organizados en 3 partes, etcétera. Pero yo decía, bueno, me parece injusto y además no podría, sería un reto que me rebasaría por mucho, hacer como una síntesis de cada capítulo porque tienen mucho, ¿no? Y de hecho la introducción en sí misma que hizo Cristina Palomar y Carla, en mi opinión, quien tenga un interés, yo creo que leyendo esa introducción, uno tiene una idea muy clara de estos debates que se están desplegando desde hace unos años en torno a las maternidades, ¿no? Y que tiene preguntas que yo creo que, por un lado, nos llevan a pensar que la maternidad podría ser como una práctica que se ha transformado, lo cual es cierto, pero que se ha transformado de ser algo como mucho más compacto, una idea mucho más, digamos, homogénea a algo diverso. Yo ahora no estoy tan segura si para todas las mujeres de décadas atrás, de siglos atrás, la maternidad era así como tan compacta como a veces en nuestros tiempos o en nuestras generaciones solemos pensarla, ¿no? En contraste con otras generaciones. Pero lo cierto es que sí hay cambios muy claros respecto a las maternidades como una experiencia vital por muchas razones, ¿no? Por lo que significa, por ejemplo, la ampliación de la época reproductiva, de la etapa reproductiva, ¿no? Aunque claramente mujeres de ámbitos rurales, en aquel entonces yo tenía 22, 23 años haciendo esta investigación y decía, ¿cómo le voy a preguntar a una señora de 49 años por qué tuvo un hijo después de muchos el año anterior, ¿no? O sea, me parecía hasta una falta de respeto. Y la verdad es que ahora hay mujeres que tienen 50 y tantos años, no es lo común, pero tienen hijos, ¿no? De manera asistida o digamos de la forma natural, pero es otra manera de vivir la maternidad desde ahí, porque no es algo que se limite solamente a los 20, ¿no? Se ha extendido esa idea. Y por otro lado, paradójicamente, siguen existiendo adolescentes que tienen hijos a los 13, 14 años. Hace unos días en una estación del metro de la Ciudad de México hubo una jovencita de 13 años que no la atendieron en un hospital y ya estaba en labores de parto y tuvo a su bebé en el andén, ¿no? Con ayuda de la mamá. Entonces vemos esos casos que creo que quienes, por diversas razones, el tema de la maternidad, los hijos nos preocupan y nos ocupan, y vemos como esta explosión de experiencias tan diversas. Ya no digamos, por ejemplo, todas las oportunidades y los significados que tiene la maternidad o la reproducción asistida, toda la biotecnología que se ha creado para hacer que una persona pueda tener hijos y por formas totalmente inimaginables hace unas décadas, inclusive parece de repente como ciencia ficción, al grado de pensar que puedes decir quiero un hijo, una hija, de este test de piel, de color de ojos, etc., ¿no? Entonces, pues yo creo que son cambios, no son pocos y son muy significativos de esta experiencia que ha estado ahí, ¿no? En el desarrollo de la humanidad y que nos acompaña y nos interpela por muchas razones. Entonces, bueno, pues les decía, el libro, en general, una presentación suele decir esto de los capítulos, que las autoras
que por cierto debería de leer sus nombres porque la verdad han hecho trabajos muy encomiables. Los voy a leer rápidamente: Madres migrantes de familias transnacionales, la reconstrucción de la maternidad. Ahí fíjense, madres migrantes transnacionales, que hizo Patricia Román, maternidades y cuidados colectivos en regiones rurales y periurbanas de Argentina, bueno, en Misiones Argentina, que hicieron Lucrecia Greco y Ariadna Solís, madres y cuidados en regiones rurales, ya es otro escenario. Ficciones de maternidad de escritoras mexicanas, que hizo Ángeles Sánchez Bringas Parte, que está basado en tres obras de tres escritoras, en tres novelas. La segunda parte, que es sobre significados asociados a las maternidades, sentidos y significados de la transición a la maternidad en la trayectoria de vida de mujeres académicas, que es algo que ha generado un acervo de investigaciones muy interesantes, pero que nos lleva también a vivirlo pues, en ese escenario de aparente igualdad y equidad, pero con profundas inequidades y desigualdades que conducen a que la experiencia de la maternidad sea muy singular, ¿no? Vicisitudes en las experiencias de no maternidad en mujeres mexicanas de edad media, de Brenda Magali Gómez, que creo que también esto es otro caso muy singular, porque ha habido años o épocas. Por ejemplo, yo diría que yo soy como de una generación que ya marcó un poco el cambio de esto, donde las mujeres de aquel grupo, por ejemplo, de investigación y planificación familiar, si yo tenía 22, tenía amigas de 30 años que decían, si quiero dedicarme a la academia, no debo de ser madre. Pues es algo que no lo voy a hacer porque me voy a dedicar. Y por otro lado estaba este discurso que también abordan en la introducción de, si soy madre le tengo que dedicar todo mi tiempo, me salgo de la academia o del trabajo que sea, es decir, dedicarse 100% a la maternidad, que han sido discursos que han proliferado en nuestros países y que están acompañados también de toda una, digamos, acciones políticas y económicas de muy distinto tipo de agente, ¿no? Desde aquellos que venden música para bebés que no han nacido, o embriones, ¿no? Para hacerlos súper inteligentes, o ropa especial, etcétera, ¿no? Pero hay toda una industria sobre la maternidad y sobre el tipo de maternidad que prolifera en ciertas épocas. Entonces, este caso de mujeres académicas que decidieron no ser madres es interesante porque yo creo que la expresión de una generación donde veía que era excluyente, lo cual es gravísimo porque hace rato hablábamos, desde 1800 y tantos, las mujeres están peleando en nuestro país, por ejemplo, y en muchos otros, para llegar a la educación. Y resulta que se ha vuelto en algunos casos, y lo peor es que todavía ocurre, en un proyecto que en aras de cumplirlo renuncias o te ves obligada a dejar otras cosas, ¿no? El matricidio como hito fundamental de la cultura y su expresión en la mitología de Valeria Zona, que había comentado también Carla, avatares de la subjetividad, esta es ya la parte 3, producciones, subjetividades y maternidad, avatares de las subjetividades maternas a través de los contextos digitales en mujeres blogueras. Eso también es muy interesante, porque a propósito de esos resultados no buscados o efectos no buscados, pero algunos muy interesantes y muy positivos del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestros tiempos, es que las mujeres han encontrado en la apropiación de las tecnologías una vía, por ejemplo, para combinar trabajo y estudio, o para tener un mayor control sobre su tiempo para ser trabajadoras, ¿no? Que también hay investigación que dice, bueno, esto es relativo, porque quienes se dedican a ese tipo de trabajo, las horas de trabajo son inmensas, el estrés, el agotamiento, etc., ¿no? Pero es interesante ver ese caso. Y entre lo productivo y lo
entre lo productivo y lo reproductivo, el embarazo en el proceso de investigación etnográfica, de Juliana Berdenelli, que es súper interesante, porque además de su experiencia también nace un poco este interés, según leo una introducción, por hacer o ampliar esta investigación, porque es una joven que está haciendo sus estudios de posgrado, embarazada, y entonces se percata de todas las implicaciones que va a tener el ser madre, pero también lo que implica estar embarazada mientras haces trabajo etnográfico con mujeres que son bailarinas de tango y que por esa profesión la maternidad es algo que tienen que dejar a lado, como en muchas otras profesiones, ¿no? Que se dedica a deportes, a la política, ¿no? O ciertas áreas de la ciencia, etc. ¿Estoy bien? Dos minutos. Bueno, entonces dije, bueno, a ver qué pasa. Podría hablar mucho porque me hace pensar mucho en esa investigación, me hace pensar mucho en lo que queríamos hacer y en esta búsqueda profesional, personal de esas respuestas. Que después de tener 3 hijos, les digo, no son respuestas fáciles, cambian, ¿no? Todos los días me los pregunto por qué quise tener hijos, ¿no? Y se los pregunto a ellos y ellos también desde la adolescencia. Mamá, es que no, como todo adolescente, no me hubieras tenido ya, ¿no? Y le digo, bueno, de ahí yo no nací para amar, nadie nació para mí, estamos a un paso. Entonces, calmémonos porque tú te estás poniendo como Juan Gabriel y yo me voy a poner como Libertad Lamarque o Marga López y no vamos a parar aquí. La madre abnegada, los hijos también. Entonces dije, bueno, ¿cómo leerlo? Bueno, pues dije, 10 razones para leerlo y se las voy a decir rapidísimo. Aunque 10 son muy pocas, hay muchas razones, ¿no? La primera, bueno, pues es un libro que aborda un tema del cual se ha investigado mucho, con cierto predominio de ciertas disciplinas, marcos analíticos, metodologías y técnicas, pero que a todas luces nos quedamos con la sensación de que es apremiante siempre saber más, investigar mucho más sobre este tema. En segundo lugar, es un libro que nos hace pensar, reflexionar, preguntarnos, nos interpela como mujeres, pero como seres humanos, como habitantes de este planeta, como parte de esta vida, ¿no? Y para quienes somos madres, pues no les quiero decir, ¿no? Y para quienes no son madres también, porque está ahí, siempre nos acompaña y yo estoy segura que hasta el último segundo es algo que lo tenemos ahí. En tercer lugar, es un libro que además de darnos un listado, si no infinito, muy complejo y desafiante de preguntas personales, colectivas, identitarias, nos ofrece rutas, experiencias de investigación abordando temas un tanto clásicos o esperables, porque siempre hay temas que en la sociología, por ejemplo, vemos, ¿no? En mis tiempos eran los niños de la calle, ahora son los habitantes de la calle, los sin techo, etc. Pero parecen temas como siempre alguien quiere estudiar algo de maternidad, pero la realidad nos muestra que es una experiencia en permanente cambio. Entonces, bueno, esa es la tercera. También, en cuarto lugar, nos da una perspectiva amplia, comprensiva e histórica del tema. No es solo la maternidad entre cierto tipo de mujeres, en cierto contexto cultural, en cierto tiempo. Siempre sus referencias nos están abriendo la mirada hacia otros contextos, o bien, que no es fácil porque vivimos todos en 2025 y les aseguro que la maternidad para buena parte de las personas que estamos aquí, si las recolectáramos serían muy diferentes. Ya no digamos en los tiempos, ¿no? Cómo va a cambiar. En quinto lugar, es un libro que con una extensión moderada, alrededor de 280 páginas, pero es muy complejo, es profundo, es diverso por los casos que les mencionaba, y para quienes desean de conocer este tema es una obra de referencia obligada, ¿no? Para conocer cómo otras personas que se han tomado muy en serio estas investigaciones lo han hecho, qué preguntas quedan, qué casos quedan, qué diseños metodológicos diferentes se podrían hacer, ¿no?
Es un libro, en sexto lugar, balanceado en su estructura, profundidad, aproximaciones teóricas, analíticas, metodológicas y empíricas. De repente hay libros que uno dice, está muy bien, pero como que es muy homogéneo, está bien armado, bien articulado. Pero este libro yo creo que cada capítulo tiene una riqueza tan singular, ¿no? Es un libro, en séptimo lugar, que tiene esta excelente introducción amplia que nos sitúa en debates académicos y en polos empíricos muy contrastantes que nos llevan a pensar. Por ejemplo, estas dos, que es algo muy presente, esta idea de la supermujer y supermadre, ¿no? que quienes somos mamás, y que quiero aclarar también esto, hay personas que fungen como madres sin haberlo sido, ¿no? Que viven la maternidad con la misma intensidad, la misma responsabilidad que no lo hayan, sin haber parido, sin tener un hijo biológico, un hijo adoptado. Pero quiero decir que nos permite pensar esta maternidad con estas maternidades con estas contrastantes discursos, desde la supermujer hasta aquellas mujeres que dicen, no, bueno, yo me puedo deshacer, digamos, de mi trabajo y me puedo dedicar a la maternidad, que además eso es algo muy interesante porque hay culturas, países y sectores socioeconómicos que claramente lo tienen y lo promueven. O sea, si eres una buena madre, tienes que dejar de trabajar y te tienes que dedicar al 100% a tus hijos. Hay otras personas que quizás querrían hacerlo, pero no pueden porque si no, no tienen para vivir. Pero el discurso de la supermujer, supermadre, superprofesionista, eso es algo que también yo creo que está muy presente en este libro. Y como les decía, para quienes vivimos y habitamos espacios académicos, pues está en nuestra historia, en nuestra experiencia, ¿no? Muy entremezclada. Seguramente hacemos referencia a cierto periodo de nuestra vida en vinculación y caótica y una locura, siendo madre, teniendo bebés pequeños, trabajando, aceptando proyectos, siempre diciendo que sí, y todo esto que se vuelve caótico y de repente llegamos a la menopausia, ya tenemos hijos adolescentes y bueno, todo se va poniendo de una forma muy extraña, ¿no? Pero sí nos lleva a pensar, ¿no? A regresar a esas dudas, esas decisiones, esas imaginaciones e imaginarios que en algún momento vimos quizás con mayor claridad, que a lo mejor ahora vemos con mayor incertidumbre, en un contexto de mayores riesgos, con más complejidades y tensiones, ¿no? Los capítulos, en noveno lugar, y ya voy a terminar, están muy bien escritos, son profundos, pero no son incomprensibles. Esto quería también insistir, no es un lenguaje abigarrado y súper especializado. Por eso creo que es un libro que tiene distintos destinatarios, distintas personas destinatarias, no solo quienes estudiamos maternidades o tenemos inquietudes por el trabajo que hacemos sobre ellas, sino para medios de comunicación, sociedad civil, funcionarios, inclusive muchas otras disciplinas que aparentemente están lejos, pero que, por ejemplo, la literatura y la maternidad, etc. Y bueno, tengo que terminar. Les decía, prometí 10 razones, podría dar muchas más, pero sobre todo recomiendo, bueno, no sobre todo, pero recomiendo ampliamente que lean este libro, porque está al acceso gratuito de todos y todas, ¿no? Solamente le hacen un clic y lo tienen, lo pueden compartir, lo pueden leer con calma, y hacer inclusive una reflexión que ojalá no sea solo personal o laboral, sino también familiar, social. Yo sé que hay momentos de nuestra vida donde es un tema presente diariamente en las conversaciones con amigas, con amigos, con parejas, con jefes, ¿no? Entonces, creo que es un libro que tenemos que tener a la mano. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias.
por la presentación. Bueno, ya lo dijo la doctora Úrsula, quien esté interesado, acá tenemos estos separadores de libro donde pueden, con el QR, descargar el texto completo, es de libre acceso. Es una edición del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, y ojalá ahora que vienen las vacaciones aprovechen para leer cosas interesantes. Antes de darle la palabra a quien quiera tomarla para preguntar o a la coordinadora o a la comentadora, sí quisiera comentar rápidamente, porque bueno, Carla y Úrsula saben que también es un tema que a mí me interpela mucho, no solamente de manera personal, sino también en mi trabajo académico. Y a mí me llama mucho la atención, hace unos semestres que yo daba clases en otro centro universitario en Ocotlán, hubo una chica que hizo una investigación sobre si las jóvenes del centro universitario querían o no ser madres, ¿no? Y en Ocotlán la respuesta fue no. O sea, fue un rotundo no. La mayoría de chicas entrevistadas, la respuesta era no, por múltiples razones, ¿no? La violencia, la precarización de los trabajos, el tema de la libertad o de que se ve incompatible la maternidad con el proyecto laboral exitoso, ¿no? Etcétera. Pero la respuesta era un no. Y ese mismo proyecto se replicó el semestre pasado con chicas de aquí del centro universitario del centro de Los Lagos, y la respuesta fue no, por ahora, ¿no? O sea, en unos años quizás sí. Entonces fue muy interesante cuando planteábamos esta discusión en torno a los contextos, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto que explica o cómo se explica esta diferencia de respuestas en jóvenes universitarias, ¿no? Del mismo grado educativo, etcétera? Pues tenía que ver con el contexto de origen, ¿no? Marcado en los altos de una manera muy determinada respecto a el caso de Ocotlán y su origen en zonas metropolitanas o de la Ciénaga de Jalisco. Entonces me parece que aunque la maternidad o las maternidades o el maternaje es un tema del que parece que todos tienen opinión, incluyendo hombres o mujeres, niños, niñas, ¿no? O sea, todo el mundo puede o se siente con la posibilidad de opinar sobre si alguien es buena o mala madre, sobre qué sería o qué haría mejor que la madre, etcétera. Al final es un tema que académicamente tiene que seguirse cuestionando y tiene que seguir siendo parte de las investigaciones que nos permiten entender las condiciones, las identidades, los desafíos que enfrentan las mujeres. Porque, como decía Úrsula, ¿no? Es el tema de la maternidad está ahí siempre, seas o no seas madre, quieras o no quieras tener hijos, ¿no? Como algo que siempre está en la vida presente de las mujeres, y eso hay que seguirlo pensando y seguirlo descifrando en los nuevos contextos de la realidad mexicana, de las realidades locales, etc. Me parece también que es bien interesante, si lo ves a largo plazo, este cambio de las mujeres que tenían hijos en ciertas generaciones y las hacía sentir plenas y felices. Incluso estaba prohibido, no se animaban a decir la parte mala de la maternidad, que se cansa uno, ¿no? Que es desafiante, que uno odia a los adolescentes, ¿no? Y luego se vuelve a enamorar de ellos, etc., ¿no? Pero eso ha cambiado con los tiempos. Ya en esta generación se vale decir que uno se cansa como madre, que a veces no quisiera. Está este libro interesantísimo de Madres Arrepentidas, ¿no? Que el cansarse y decir que es agotador no quiere decir que no los ame uno profundamente, que uno entregaría la vida por los hijos, etc. Pero también es que ha cambiado mucho los discursos en torno a el significado y el sentido de la maternidad, ya no como la plenitud única de la mujer, sino como una gran responsabilidad que nos agobia y nos cae como una mochila encima, y que es difícil cumplir todas las expectativas que socialmente se fincan en torno a las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que el texto da esa posibilidad de seguir pensando, seguir interrogando, y que se vuelve tan personal como uno quiera hacer esa lectura, y ojalá tengan oportunidad de leer el texto, que ya dijeron está de libre descarga, que aprovechen que estos trabajos se hacen no solamente de manera muy profesional, muy sólidos, tanto teórica como metodológicamente, sino también con el corazón en la mano y en el trabajo. Entonces, yo con esto daría la apertura para si alguien quiere compartirnos algún comentario, alguna pregunta, aprovechando que está aquí una de las coordinadoras expertas en el tema de maternidades y embarazo, para dar pie al diálogo con todos. Buenas tardes. Bueno, más que nada, más que hacerles una pregunta, quiero hacerles como un comentario sobre esta obra, porque creo que
para nosotros como mexicanos, la madre siempre, más que el padre, o sea, la madre tiene las expectativas hasta arriba para el mexicano. Incluso hasta hay una frase que con todo respeto, pero es como chingas a tu madre, y mandar allá es la ofensa más grande para el mexicano por lo que representa pues esta persona o la mamá o quien nos dio la vida. Entonces me parece que hablar de estos temas es de mucha importancia, y más que nada porque la estructura familiar va cambiando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, ahorita se van agregando nuevos términos como crianza respetuosa, que es un trabajo extra todavía para la mamá, y se nos olvida a veces que pues, la mamá no deja de ser humana, que no deja de sentir, no deja de sentirse cansada. Y me parece interesante más que nada porque yo viví la maternidad de mi hermana con su niña siendo madre soltera. Entonces es todavía como un trabajo doble. Y luego también soy estudiante de psicología, entonces ver también el ámbito de lo que viene después de que te alivias, que le llaman muchas veces depresión postparto. Entonces todas las expectativas que tu esposo, tu mamá, tu familia tiene sobre ti, o la parte de y si no hago bien mi trabajo como madre, y saber que es una responsabilidad que tienes toda la vida, estar en la primera infancia, en la segunda, en la adolescencia, que es todo un reto, saber cuándo poner límites, cuándo no poner límites. Entonces creo que hablar de estos temas siendo mamás como que permite entenderse a todas, y más que nada de distintos contextos, porque como ya había mencionado, no todos viven la maternidad de la misma manera. Unos las viven acompañadas de su mamá, otros acompañados de su esposo, otros las viven solas, otras incluso cómo influye el hecho de que sientas deseado o no tu niño desde que estás gestándolo, o sea, durante esos 9 meses, cómo te sientes, las expectativas que tienes sobre cómo vas a ser mamá. Me parece algo como muy importante y muy relevante, y que se empiece a hablar, sobre todo. Más que nada, también otro aspecto es las nuevas estructuras familiares, que ahora ya no solamente es mamá y papá, que ahora es mamá y mamá o papá y papá. Y cómo, bueno, me gustaría saber cómo esta obra literaria puede ayudar a los nuevos núcleos familiares, las nuevas estructuras, también a las expectativas que la sociedad te impone, o cómo nos ayuda a nosotros como mexicanos, hablando específicamente por lo que representa la madre para nosotros, porque pues sí, la tenemos siempre hasta arriba, e incluso es más válido para el papá equivocarse y que se vaya, porque si la mamá lo hace todavía hay más recriminación con la mamá que con el papá. Entonces, pues luego también está la parte de que la mamá tiene que trabajar y estar presente en casa y hacer la crianza respetuosa, y si estás trabajando y no acudes al festival de tu hijo, ya te sientes mala mamá. Lo digo porque mi mamá me lo dijo muchas veces. Era como, es que me siento triste porque vas a recibir un reconocimiento y no puedo ir. Y yo, oye, mamá, me lo estás explicando, que sé que tienes que ir a trabajar, y si tú no vas, yo no puedo estudiar. Entonces también es esa culpabilidad que ellas sienten de no estoy dando el 100 como me gustaría en todos los ámbitos, pero pues está también esta parte de que tengo que ser súper mamá y súper mujer. Entonces, pues me gustaría sus comentarios al respecto. Muchas gracias por tu pregunta y por tu comentario, que me parece que es bien interesante, porque es una evidencia de cómo la maternidad nos atraviesa constante y cotidianamente, ¿no? A veces de manera directa, a veces de manera indirecta, con nuestros familiares, con la maternidad que vimos de nuestras propias madres,
con nuestras propias interrogantes de si queremos, no queremos, cuándo, etc. Y justo cuando te escuchaba pensaba por qué es importante pensar la maternidad como un complejo fenómeno cultural, ¿no? O sea, no como un destino biológico, no como un asunto que tiene que ser y no como un asunto irreflexivo, sino como algo que está atravesado por la cultura, por el lugar que social y culturalmente se le otorga a las madres, que está atravesado incluso por las disciplinas, o sea, el nacimiento de la psicología, perdón, yo también soy psicóloga, pero ha venido a imponer una serie de nuevos mandatos y de requisitos y de vigilancia sobre las maternidades, sobre las mujeres, y ha venido a regular su comportamiento, ¿no? Todo este tema de la crianza con apego y todo el colecho, que cuida la puericultura, etcétera, son nuevas imposiciones y demandas para las mujeres que viven esas maternidades, ¿no? O sea, no es casual lo que decía ahorita la doctora Úrsula y la doctora Liliana, ¿no? Que las mujeres de esta época estemos pensando en la maternidad como una gran responsabilidad y que muchas estemos decidiendo no hacerlo o así hacerlo, pero con mucho susto, porque hay todo un sistema que está imponiendo nuevos requerimientos, nuevas vigilancias, y además también problematizar que ahora ya solo ser madre, porque por eso decía, la maternidad se pone en relación con otros temas, ya solo ser madre no es igual de prestigioso que ser madre y trabajar, porque ya también está toda la imposición de ser mujer productiva y exitosa. Y entonces, ¿sobre quién recaen todas esas demandas? Pues sobre las mujeres, que luego están en sus vidas cotidianas viviendo mucho cansancio, mucha culpa, mucha necesidad de perfección, pero sobre todo mucho malestar, ¿no? O sea, tenemos a sujetos mucho más tecnológicos, mucho más, a lo mejor con niveles educativos más altos, con niveles de acceso a recursos económicos más altos, pero más infelices, ¿no? Y entonces sí es una pregunta importante, ¿qué nos ofrece el libro? Bueno, yo creo que, ya respondiendo puntualmente, pues nos ofrece una serie de casos que van develando las complejidades que implica la maternidad en diversos escenarios, en diversos momentos, en condiciones de madresolterismo, de ruralidad, de migración, de profesión, y cómo las mujeres van tratando de hacer coincidir esa maternidad con esos otros proyectos de vida y con esos otros mandatos, ¿no? Y nos va mostrando pues que no hay respuestas acabadas, únicas y homogéneas, sino que está en relación con esos contextos y que tampoco hay maternidades, como el modelo ideal ese de maternidad no es tangible, ¿no? No hay maternidades ideales, reales, sino que cada propuesta de maternidad pues está situada en un contexto, ¿no? Y me parece que es liberador también pensar eso, ¿no? Que somos las madres que podemos ser en los contextos que nos toca ser, y que además pues siempre va a haber mandatos y normativas que no vamos a cumplir y otras que vamos a ir cumpliendo hasta que nos demos cuenta que ya no las queremos cumplir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Por cuestiones de tiempo, rápidamente le paso a la doctora Isabel. Sí, bueno, fíjense cómo hay cosas tan... ¿no? El INEGI publica cerca del 10 de mayo estadísticas sobre el Día de la Madre, a propósito del Día de la Madre, y bueno, tiene información muy puntual, pero muy... que expresa mucho, ¿no? Por ejemplo, esto de 3 de cada 10 mujeres que se declararon madres que eran jefas de hogar, ¿no? En el 22 de las mujeres de 15 a 60 años que residía con una hija o hijo menor de 18 años, el 88% declaró que son ellas quienes dedican más tiempo en el cuidado de estas personas, ¿no? Y bueno, la gran mayoría de las mujeres son madres o somos madres en este país, o sea, conforme va pasando la edad es claramente visible esta tendencia, y sí se ha extendido la edad o el periodo para el primer hijo. Desde luego depende del nivel de escolaridad, del nivel socioeconómico, el lugar de residencia, etc. Pero a pesar de ser un comportamiento en términos de números tan marcado, son experiencias bien diferentes. No solo en un
mismo contexto, sino una misma mujer puede tener diferentes experiencias de maternidad a lo largo de su vida, de su ciclo vital, por diversas razones, ¿no? Entonces, creo que sí es, insisto, muy importante poner una atención adicional en estos temas, y afortunadamente contamos con este libro que nos permite abrir nuestra mirada, ¿no? Yo siempre agradezco libros que nos hagan pensar, ¿no? Y creo que este libro definitivamente cumple con ese objetivo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por su atención a esta presentación. Muchas gracias a la doctora Carla, a la doctora Úrsula por estar aquí también en Culagos. Es un placer tenerlas por acá. Esperemos que se animen a descargar el libro, que no tenga QR, pásele, acá tenemos los separadores. Y bueno, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento al laboratorio y a todos los organizadores también del Congreso, doctor Pedro, por estos espacios que nos han permitido dialogar y nos han permitido el encuentro con personas queridas, pero sobre todo compartir lo que hacemos, ¿no? y lo que pensamos. Muchísimas gracias. Adelante. Ha sido un placer compartir este tiempo y espacio con todos ustedes, y a nombre de la organización de la tercera Feria del Libro Culagos Ediciones y de la Universidad de Guadalajara, voy a leer las constancias que se les otorgan a nuestras queridas presentadoras del día de hoy. Prosigo. El Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia tanto a la doctora Úrsula Zurita Rivera, Carla Alejandra Contreras Tinoco y a Liliana Ivette Castañeda Rentería por llevar a cabo la presentación editorial titulada Interrogantes contemporáneas sobre la maternidad en el marco del tercer Congreso Internacional de Psicología, Humanidades y Ciencias Sociales. Atentamente, Piensa y Trabaja, 1925 a 2025, un siglo de pensar y trabajar. Firmado en Lagos de Moreno, Jalisco, el 29 de mayo de 2025. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.